Bienvenido a Biciciters, es un canal que ha sido creado con la finalidad de subir contenido sobre bicicletas, sobre reparación, mantenimiento, accesorios, componentes, consejos y opiniones. Suscríbete y apoya el crecimiento de este canal. Muy bien, nos vamos a centrar hoy en señalar cuáles son las partes que lo compone a un piñón rosca o a un piñón de ajuste con hilo, sea de 6, de 7 o de 8 velocidades. Si has tenido la oportunidad de desarmar un piñón, seguramente que has notado que hay dos grandes secciones de los cuales lo componen. Entonces, tenemos acá un piñón y lo vamos a desarmar y vamos a encontrar que hay dos grandes secciones que se diferencian. La piña, que es la parte flotante o la parte de los dientes, que esa es la gran sección y es la sección visible, podemos decir, o la más visible. En algunos casos, la sección de la piña o la sección de los dientes va a estar compuesto de 3 o 4 partes o secciones. Es decir, si es de 6, por ejemplo, de 6 niveles, los 3 niveles más grandes están unidos en un solo bloque y lo demás son secciones o niveles sueltos. ¿Correcto? Eso por un lado, la parte de la piña o la parte flotante, que se subdivide. Luego tenemos a esta sección, que es la que sostiene la piña y que a su vez se ajusta en la masa, que se ajusta en el hilo de la masa. Pero también está compuesto de dos secciones. Una sección que contiene a la parte giratoria o rotativa y es la que se enrosca, esta parte se enrosca en la masa y la otra gira sobre ella, y a su vez en esta parte que gira es donde se acopla mediante especie de dientes los niveles del piñón. Ahora, lo que podemos observar, por ejemplo, si has tenido la oportunidad de comparar con una masa cassette, las secciones de ajuste o de acople es casi lo mismo. Hay una sección que tiene bastantes dientes donde entran los niveles del piñón y luego en el último nivel se ajusta con hilo, la última sección. Y de esa manera todos los niveles terminan formando un solo bloque. A su vez también presentan espaciadores. En el caso de los niveles sueltos presentan espaciadores para poder tener la distancia correcta entre uno y otro nivel. ¿Correcto? Entonces, estas dos grandes secciones son las que lo compone a un piñón rosca o a un piñón de ajuste de hilo. Internamente podríamos también acceder, que lo vamos a hacer en otra oportunidad, vamos a encontrar que en ambos extremos van a llevar rodamientos, valeros como lo llaman también algunos, y en el centro están los trinquetes. Eso implica que, por ejemplo, los trinquetes cuando se da hacia atrás, se da una rotación hacia atrás, escuchamos el sonido, pero no se va a trabar. Eso es lo normal. Y cuando damos hacia adelante, los trinquetes encuentran una postura que van a presentar una postura rígida y finalmente van a trabar, que es la función de llevar al piñón para poder trabarse y llevar al movimiento de la llanta. ¿Correcto? Entonces, estas serían las dos grandes secciones del piñón rosca o del piñón de ajuste de hilo.